Buenas tardes. Qué bueno que están aquí un miércoles más. Vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. Vamos a ver el capítulo 2, solo una parte del capítulo 2. Vamos a Éxodo 2, versículo 2, pasaje que usamos como base. Dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. El nombre del tema es un bebé hermoso. Hasta el versículo 10 sabemos el nombre del bebé, que es Moisés, pero lo que necesitamos analizar hoy es precisamente el hecho de que era un bebé hermoso. Entonces, después de analizar lo que pasó con las dos parteras y hacernos la pregunta de si Dios las bendijo a pesar de que mintieron o las bendijo porque mintieron, vimos que Dios había bendecido, ¿verdad?, a las parteras. Versículo 20-22 del capítulo 1. Éxodo 1, 20 al 22 dice, de este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Entonces vimos que la intención de Faraón, cuando dijo que había que tratar con astucia a los israelitas, la intención era acabar con ellos, ¿verdad? Les pusieron cargas muy pesadas con la intención de matarlos, con la intención de que no tuvieran más hijos y no les funcionó. Además, a pesar de lo grave del trabajo y del esfuerzo casi inhumano que tenían que soportar bajo las largas horas bajo el sol, seguían multiplicándose. Así que le pidió a las parteras que mataran a todos los niños varones en cuanto nacieran, ¿verdad? Y entendíamos que esto era algo secreto. Cuando las parteras argumentan que cuando llegaban ya había nacido el niño y por eso no lo mataban, se entiende que las parteras tendrían que matar a los niños de manera que no se dieran cuenta las madres, tratando de decir que nacieron muertos o que murieron en cuanto nacieron. Como las parteras argumentaban que no alcanzaban a llegar a tiempo y los niños ya habían nacido, entonces no las podían matar. Pero el faraón no desiste de su objetivo, porque cada vez son más peligrosos los israelitas, porque cada vez son más. Así que deciden hacerlo abiertamente, ¿verdad? Cuando dice que el faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo, la palabra pueblo aquí es gente, a toda su gente, fíjate bien, ya no le dijo a las parteras, ¿verdad? Porque no le funcionó. No sabemos si descubrió que le habían engañado o se creyeron la historia de que ya habían nacido los niños cuando llegaban. Pero ahora se lo pide a toda su gente, a todos los egipcios. Todos los egipcios deben cumplir con esa ley. Cuando nazca un niño hebreo, si es varón, hay que arrojarlo al río. No nada más los guardias, ¿verdad? Todos los egipcios. Es una orden para todo el pueblo. Ahora sabíamos que los israelitas vivían en Gosén, ¿verdad? Y estaban apartados de los egipcios, porque era abominación para los egipcios incluso comer con los pastores, con los hebreos. Pero para que se cumpla esta orden, indicaría que en este momento del tiempo no estaban tan separados unos de otros, ¿verdad? Tendrían que estar al pendiente los egipcios del momento en que las mujeres hebreas embarazadas dieran a luz y revisar si era niño o niña. Por orden del faraón, la responsabilidad es de todos. Y lo que podemos ver es que todo el pueblo obedeció. Ahora, cuando dice, tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida, tirarlas al río. Sabemos o hemos visto, no me acuerdo si lo comentamos en tiempos de José, que el río Nilo era considerado como un dios en sí. El río era un dios, cuyo nombre era Sabak, representado por un cocodrilo. Ellos veían al Nilo como una especie de deidad, porque toda su subsistencia estaba basada en el río, ¿verdad? Si el río menguaba y había sequía, todo Egipto sufría. Pero el hecho de que este dios Sabak fuese representado por un cocodrilo es por la abundancia de cocodrilos en el río. Entonces, tirar los niños al río era visto no nada más como un acto meramente de acabar con los niños, sino que tenía una especie de contexto religioso. Era sacrificar los niños a Sabak. Pero, si el Nilo era la principal fuente de sustento para los israelitas, si de ahí bebían agua, ¿cómo es posible que diga tiran
los niños al río. ¿Qué va a pasar con los niños en el río? Se van a ahogar, ¿verdad? Y luego esos cuerpos en descomposición van a contaminar el agua. ¿Cómo podrían los egipcios seguir bebiendo agua del Nilo si hacen eso? Bueno, precisamente el hecho de mencionar los cocodrilos es lo que traía solución a este asunto, ¿verdad? Porque si tú vas a tirar a un niño en el lugar donde bebes agua y el niño, el cuerpo, entra en descomposición, no van a poder beber agua de ahí. Pero si hay cocodrilos, que según lo que yo encontré, los cocodrilos eran encontrados casi en cualquier parte del río, y tú quieres arrojar a un niño ahí, al dios Sabak, que es representado por un cocodrilo, entonces, ¿dónde tendrías que arrojar el niño? Tu intención no era propiamente que se ahogara, sino que fuera devorado por los cocodrilos. Entonces, no había ningún problema en cuanto a la contaminación, ¿verdad? Porque no duraría mucho el cuerpo de un niño flotando en el agua, ya que los cocodrilos lo devorarían. Pero lo más curioso para mí es que no se menciona ninguna oposición de parte de los israelitas ante esta medida. No hay ninguna revuelta, intento de sublevación o revolución, nada. No hay nada que indique que los israelitas se opusieron. Ahora, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿verdad? Pero qué raro que no haya nada que diga que lucharon por sus hijos o que impidieron que sus hijos fueran arrojados. Porque no son guardias armados los que vienen por los hijos, son la gente común de Egipto. Entonces imagínate la escena, una familia que está a punto de dar a luz un hijo, tenía egipcios esperando a que naciera. ¿Por qué? Porque están ansiosos por cumplir la orden de Faraón. Recordemos que no espera pura obediencia, ¿verdad? Porque los egipcios temen a los israelitas y los aborrecen por el oficio de pastores. Entonces imagínate la situación, está la mujer que va a dar a luz, supuestamente tenían que ser asistidas por parteras, ya vimos que las mujeres de aquella región eran conocidas por la velocidad en la que daban a luz, es decir, no en el momento en que da luz, ¿verdad?, sino que la fecha calculada con 2 o 3 días, según lo que las hebreas dijeron, o lo que vimos históricamente, las hebreas decían que no alcanzaban a llegar, históricamente vimos que se calculaba 2 o 3 días después, 2 o 3 días antes del nacimiento, las parteras llegaban con anticipación. 2 o 3 días antes ya estaban esperando el nacimiento y sucedía que ya había nacido. A eso se refiere con rápido, ¿verdad? No se tardaban los 2 o 3 días que normalmente se tardaría una mujer, sino que era muy rápido. Entonces imagínate, los egipcios saben que las hebreas dan a luz muy pronto. ¿Se esperarían los 2 o 3 días que las parteras normalmente tomaban? Claro que no, tendrían que estar al pendiente para determinar el sexo del niño y arrojarlo al río para que los cocodrilos lo devoren. Lo asombroso es que no hay nada que indique que se opusieron. Tenemos solo un breve comentario al respecto, de forma indirecta, que nos lleve a pensar qué es lo que estaba sucediendo. Por eso, vamos a Éxodo 2, versículo 1 al 2, que dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y es curioso, ¿verdad? Casi siempre se nombran las personas que tienen un hijo importante, y aquí nada más dicen un levita que tomó por esposo a una mujer de su propia tribu, y no nos revelan los nombres. Es hasta el capítulo 6, versículo 20. Vamos a Éxodo 6, 20, cuando se nos dice cómo se llamaba el padre y la madre. Dice, Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Ahora, sabemos también que en las genealogías normalmente no se mencionaba a las mujeres, salvo ciertas excepciones, como Dina, la hija de Jacob, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que Miriam es hermana de Aarón, hermana de Moisés, y era mayor que sus 2 hermanos. Entonces, cuando nos dice que Amirán se casó con Jocabed y tuvo a Aarón y Moisés, están omitiendo a Miriam porque no se acostumbraba a dejar registro de las mujeres. Entonces, es esta mujer la que quedó embarazada, Jocabed. Quedó embarazada y tuvo un hijo. Al hablar de hijo en términos masculinos, indicaría que tenía que morir según la ley del faraón. Pero fíjate lo que dice, al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. La palabra hermoso, tov,
No sé si recuerdan esa palabra hebrea. El árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra bien es el hebreo tov. Entonces, se traduce como agradable, placentero o bueno. Pero, hablando de un recién nacido, puedes aplicar el adjetivo calificativo bueno si no ha hecho nada. No puedes hablar en términos de bondad, ¿verdad? Porque es un bebé. Así que cuando habla de ser agradable y placentero, ¿a qué hace referencia? A lo que se nos traduce como hermoso. Era agradable a la vista. Se refiere a la belleza física del bebé. Ahora, vamos a Hebreos 11:23, porque eso es lo que nos confirma el autor de la carta a los Hebreos. Dice, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. Un niño precioso. Hechos 7:20-21, Esteban cuenta lo mismo sobre Moisés, aunque se nos traduce de una manera distinta. Vamos a leerlo en la Reina Valera 60, por favor. Hechos 20 y 21, perdón. La Reina Valera 60 traduce literalmente esta parte. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y aquí la palabra agradable, dice agradable a Dios. La palabra agradable es asteios, que se puede traducir así, perteneciente a la ciudad, ingenioso, elegante, bonito, justo, fino o hermoso. ¿Cuál de estas es la palabra correcta? Partiendo de lo que el hebreo dice y cómo el autor de los Hebreos lo traduce. ¿Nos está hablando de ser meramente agradable a Dios o nos está hablando de la belleza física que tanto Éxodo como Hebreos refieren de Moisés? Dado que la palabra hermoso, fino y bonito es una posible traducción, esa debería ser la más correcta considerando los otros 2 pasajes. Entonces, se especifica la hermosura de Moisés, ¿verdad? Pero recordando lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, dice, por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres. No nada más Jocabed, ¿verdad? Sino que aquí se implica también la participación activa del papá, Amiram. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver lo hermoso con la fe? Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres, porque vieron que era un niño precioso. Así que aquí hay una conexión interesante. De alguna manera, lo precioso tiene que ver con la fe que sus padres tuvieron. ¿Cuál es la relación entre la fe y lo precioso? No sé si alguna vez te lo has preguntado. Si no estás precioso, ¿no tienes fe? ¿O cómo funciona esto? Bueno, para eso necesitamos el contexto de la belleza física en aquella cultura. Bíblicamente hablando, ¿qué indica la belleza física o cómo era considerada la belleza física? Y hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, vamos a Job 42, versículo 12 al 15. Dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que sus hermanos. Ahora notemos, aquí está relacionado la extraordinaria belleza de las 3 hijas de Job con la bendición de Dios, ¿verdad? Este es un parámetro importante. En aquel entonces, la belleza era considerado como un don divino. En el caso de las mujeres, Sarai o Sara, en 2 ocasiones estuvo a punto de ser esposa de un gobernante, ¿verdad? Tanto en Egipto como entre los filisteos. Esther, ¿cuál fue el criterio por el cual terminó siendo esposa del rey? Su belleza física. La reina Basti, lo mismo. Entonces podemos ver que en las mujeres era un enorme privilegio contar con belleza física, ¿verdad? Pero ¿qué me dices el caso de los hombres? La belleza en un hombre no implicaba con quién se iba a casar, ¿verdad? Porque las mujeres no eran quienes escogían marido, eran los hombres quienes escogían mujer. Y los hombres escogían a las más hermosas, pero ¿para qué servía la belleza o qué contexto tendría la belleza masculina?
Veamos algunos ejemplos. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice, Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Ahora, ¿por qué está este detalle en la Escritura, verdad? ¿Por qué se nos tiene que especificar que era tan apuesto como ningún otro y además bien alto? El más alto de todos los israelitas. Bueno, fíjate lo que dice 1 Samuel 10:24. Después de que Dios le revela a Samuel que Saúl es el que va a ser rey, fíjate lo que comunica Samuel. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Viva el rey, exclamaron todos. ¿Cuál es la distinción de Saúl que lleva a Samuel a decir no hay nadie como él en todo el pueblo? ¿A qué se refiere? Ya se nos dijo dos cosas, lo apuesto y lo alto, ¿verdad? La altura era considerada fuerza, ¿verdad? Capacidad en la guerra. ¿Y el ser apuesto? ¿Para qué? Entonces Samuel dice, miren cómo es Saúl, es el único así. Miren cómo Dios lo ha escogido, la belleza y su altura. Luego vamos a recordar lo que pasó con el hijo de David, Absalón, que también por medio de halagos, cómo trataba a la gente, cómo los saludaba, cómo se acercaba a ellos, logró convertirse en rey. Pero se nos da este detalle también, 2 Samuel 14, 25 al 26. Dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Así que un cabello tan pesado no puede ser chino, ¿verdad? Tendría que ser lacio pesado. Imagínate a Absalón moviendo su cabellera tan pesada. Ahora, esta característica, ¿qué tiene que ver con que haya sido después nombrado rey, aún en rebeldía de su propio padre? ¿Qué tenía que ver la belleza? Veamos un versículo más, 1 Samuel 16, 6 al 7. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya a escoger a uno de los hijos de Isaí, trata de aplicar el mismo criterio que con Saúl. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. ¿En qué se basa para pensar que ese debe ser el hijo del Señor? En su apariencia, el elegido de Dios, perdón, en su apariencia. Dice el versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Ahora, consideremos esto, porque aún en nuestro tiempo actual, aunque no lo vemos como una especie de don divino, si nos hacemos la pregunta honesta, si tú quieres convencer a un grupo de personas de que hagan algo, ¿quién tendrá más probabilidad de éxito, independientemente de cómo se exprese? ¿Una persona sumamente atractiva o una persona poco o nada atractiva? ¿Qué me dirías? Si tú ves una película y te pregunto quién es el malo, ¿qué esperas ver? Normalmente los feos son los malos, o los malos son los feos, ¿verdad? ¿Y cómo ponen a los héroes? Atractivos. ¿Qué pensarías del Capitán América si no fuese como es el Capitán América? Imagínate lo chaparro, panzoncito. ¿Te da la misma impresión de que es un héroe? Hay predisposición en las personas de pensar bien de una persona atractiva y de pensar mal de una persona fea. Claro, está comprobadísimo. Hay muchos experimentos sociales donde hacen esto. Una mujer atractiva va y pide favores a la gente en la calle y todo el mundo le hace favor. Aún si les pide dinero se lo dan. Pero una mujer a veces es la misma, arreglada totalmente diferente, de manera que no se ve nada atractiva, pide los favores a las personas y nadie le ayuda. ¿Por qué? Hay algo en toda la humanidad que relaciona a las personas atractivas con personas confiables, con personas de buenas intenciones, relacionadas con el bien y la bondad.
Entonces, por lo que el Dios mismo le dice a Samuel, no te fijes en la apariencia. Samuel dice, este debe ser el rey. ¿Qué dijo de Saúl? Miren cómo es único y diferente entre todos. Este es el que Dios escogió. Las características de Absalón. La belleza masculina también era considerado como dada por Dios con un propósito. Normalmente con el propósito de dirigir. Esto es importante porque ¿cuál es la razón específica por la cual Jocabed decidió preservar al niño? Por su hermosura. ¿Y qué relación tiene que ver con la fe? Precisamente eso. Que si Dios es el que da la hermosura con un propósito, en el caso de los hombres, seguramente Dios tenía planes importantes con este niño. En eso radica la fe que el autor de Hebreos dice. Al ver la belleza inusual, no se nos dice si era bello Aarón, o Miriam, o Jocabed o Amiram. Se nos dice que el niño era muy hermoso, de manera que sería una belleza inusual. Y le lleva a la conclusión, Dios tiene planes con este niño. Y en eso consiste la fe que menciona el autor de los Hebreos. Fíjate bien que Éxodo no nos habla de fe, ¿verdad? Nada más nos da la razón, porque era muy hermoso, porque el bebé era hermoso. Y el autor de los Hebreos nos dice, precisamente en eso radicaba la fe, en que era considerado como un don divino con un propósito específico. Ahora esto inevitablemente me lleva a esta otra pregunta. ¿Qué pasaría si el bebé no fuese hermoso? ¿Qué hubiera hecho la madre con él? ¿Cuál es la única razón por la cual no lo echó al río? Porque era hermoso. ¿Qué hubiera pasado si no estuviera hermoso? Lo hubiera echado al río. Eso explica, al menos con una enorme probabilidad, por qué no hubo una revuelta. Sabemos que en aquel contexto, aún en los tiempos de Jesús, la vida de un niño no tenía valor. Vamos a ver dentro de no mucho tiempo cómo las naciones paganas ofrecían sus hijos a Moloch. Una estatua ardiente donde ponían a sus hijos y se quemaban en las manos de esa deidad. Los israelitas terminaron haciendo exactamente eso mismo. Las naciones paganas mataban niños ofreciéndoles a sus deidades, era lo normal. Aún en tiempos de Jesús, los romanos, los niños que nacían, la costumbre era tirarlos a la calle. Eso era lo normal. Para que un niño no fuese tirado a la calle, el padre tenía que interponerse y tomarlo en sus manos, indicando que deseaba preservar a ese niño para él. Si el papá no hacía eso, el niño era arrojado a la calle. ¿Se acuerdan cuando vimos los niños expuestos? Cuando Jesús habla con los niños, y dejad a los niños venid a mí. Decíamos, son niños de la calle. ¿Qué eran los niños expuestos? Niños arrojados a la calle porque sus padres, específicamente el papá, no lo tomó en sus brazos y eran recogidos por personas que los entrenaban para ser gladiadores si eran niños o los entregaban a la prostitución si eran niñas. La famosa historia de los espartanos. Un niño nacido con defectos era condenado a muerte. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas cuando el faraón instituyó esta ley? Nada. Cumplían la ley. Ahora, fíjate, el tema pasado dijimos, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido eso? Y, bueno, intencionalmente el argumento va con el prejuicio que muchas personas tenemos con respecto a los demás. Son personas buenas que les pasan cosas malas, ¿verdad? Pero si partimos de la posición bíblica, nunca pasa de que le pasen cosas malas a la gente buena. Escuché un predicador que dijo, la única persona buena que le han pasado cosas malas fue Jesús. En ningún otro caso se aplica. Entonces decimos, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Espérame, hay que ver qué está pasando con los israelitas. Jocabed, por lo que nos dice la Escritura, muy probablemente hubieran echado el niño al río, pero era muy hermoso. Eso lo tomaron como una señal divina. Y esa señal divina los llevó a la fe. Dios tiene planes con este niño, así que trata de preservarlo.
Todos hemos visto la película de Moisés, ¿no? Tanto la más reciente que hubo animada del Príncipe de Egipto. ¿Quién vio esa? Se la recomiendo, está muy buena. El soundtrack está excelente. Pero ellos ponen, como casi todas, que cuando ponen al niño en el río, pues la mamá deja que la cesta se vaya al río, ¿verdad? A ver dónde llega. Pero fíjate lo que dice. Éxodo 2, 3 al 4, dice, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Bueno, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto. Los diccionarios dicen que eso era lo más común en aquel entonces para hacer botes o embarcaciones grandes. Eso eran materiales que se conseguían en cualquier lado, estaban a disposición de todas las personas, así que no fue nada complicado preparar eso. Pero lo importante es que dice, poniendo en ella el niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Ahora, ¿por qué allí? Y recordemos que hay cocodrilos en el río. Si tú fueras Jocabed y quieres preservar la vida de tu hijo y lo vas a poner al río, ¿qué pretendes? ¿Vas y lo pones donde hay cocodrilos? ¿Por qué el detalle de ponerlo entre los juncos? Saben lo que son los juncos, ¿verdad? Esta hierba alta que crece en la orilla del río. Bueno, ¿qué pasa si tú pones una cesta entre los juncos? Además de que la tapan, no se va. ¿Me explico? Yo, o los que hayamos visto las películas, tenemos la idea de que la mamá le dijo, bueno, ahí va mi hijo, y a ver a dónde lo lleva el río. No, lo que dice la Escritura es que la intención de Jocabed no es que se lo lleve el río, sino que la pone entre los juncos precisamente para que la corriente no se lo lleve. Es decir, ella no la puede tener en su casa, así que tiene que llevarlo a un lugar alejado, pero obviamente no puede ser un lugar donde abunden los cocodrilos. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer la mamá? No tenerlo en su casa, pero el niño tiene que comer. Con 3 meses de edad, los que hayan tenido hijos, cada cuántas horas piden comida a las criaturas. ¿Cómo le haces para amamantar el niño cada 3 o 4 horas? Depende de lo tragoncito del niño. Ahora, si lo tienes escondido ahí, tú no puedes ir durante el día, el tiempo ideal es durante la noche, y podría amamantar el niño de noche. Pero lo que yo quiero resaltar es que tiene que encontrar un lugar donde no haya cocodrilos, y lo pone en un lugar donde la corriente no se lo lleve. Y luego dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia. Esta hermana no está mencionada en la genealogía de Éxodo 6. Más adelante sabemos que es Miriam, la hermana mayor. Luego dice, para ver qué pasaría con él. ¿Cómo que para ver qué pasaría con él? Fíjate bien, Jocabed, mamá del niño, dice, estoy convencida, eso es la fe, ¿verdad? Estoy convencida, persuadida de que Dios va a usar a este niño. ¿Qué te hace pensar eso, Jocabed? La hermosura del niño. En su contexto esto es algo que Dios dio con un propósito. Así que no puedo permitir que lo maten. Tiene que ir a esconderlo en un lugar donde no haya cocodrilos. Fíjate lo que dice el versículo 5 y 6. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio dentro de ella un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. Ahora, yo muchos años me imaginé, también por lo que vi en las películas, que la cesta llegó al lugar cerca de donde vivía la princesa, ¿verdad? Para que la princesa bajara a bañarse, pues tuvo que haber sido ahí en su casa, ¿verdad? Pero ¿cómo le haces para que se atore la canasta entre los juncos y haya llegado ahí sola? Eso no puede pasar. Ahora, investigando un poco, resulta que las mujeres egipcias acostumbraban bañarse en el río acompañadas de entre 4 y 5 asistentes. Aún las mujeres más pobres iban acompañadas con asistentes. ¿Por qué? ¿No podían tallarse? Para empezar, es un lugar público. Alguien tiene que cuidar
que no las vea. ¿Y qué otro peligro hay en el río? Pues los cocodrilos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la hija del faraón llegara, eso era lo normal. Ahora, ¿cómo escogían el lugar donde se bañaban las mujeres? Obviamente donde no hubiera cocodrilos. ¿Por qué resulta que ahí está la cesta? ¿Qué es lo que pensó Jocabed? Está poniendo al niño en un lugar donde no hay peligro, pero queda expuesto a que lo encuentren las mujeres egipcias. No podemos ir más allá si eso es lo que planeaba Jocabed. Pero si pensamos solamente en la seguridad del niño, un lugar donde no va a haber cocodrilos es un lugar donde habitualmente se bañen las mujeres, porque tienen que mantener a los cocodrilos alejados. La ponen en los juncos para cubrirlo, pero también para evitar que se lo lleve la corriente. Baja la hija de Faraón y encuentra la canasta. Ordena que vayan por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta, vio dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. ¿Cómo supo que era hebreo? No lo dice. Pero se puede deducir. ¿Por qué alguien dejaría a un niño escondido en una cesta entre los juncos? Además, cuando lo vio, ¿se percató o se habría percatado de la belleza del niño? Claro. ¿Se compadeció solamente porque era un niño hebreo? Claro que no, la ley era matarlos. ¿Tuvo que ver algo la hermosura? Claro que sí. Así que empezamos a comprender. El hecho de que las parteras se hubieran negado llevó a que públicamente tuvieran que matar a los niños, ¿verdad? El hecho de que públicamente deban matarlos y que Dios le haya concedido hermosura a este bebé, hace que Jocabed entienda que Dios tiene un plan con este niño. Así que se ve obligada a esconderlo en un lugar donde no corra peligro. Y casualmente la hija de Faraón llega ahí. Empezamos a comprender lo que Dios está haciendo. Está llevando a un hebreo a ser educado con lo mejor de los egipcios. Si no hubiese pasado todo lo que vimos en el capítulo 1, esto no hubiera sucedido. Así que Jocabed realmente fue persuadida por Dios al ver la belleza de Moisés. El hecho de que su hermana se hubiese quedado vigilando y la hermana ve lo que está pasando, ¿qué pensará la hermana? Tiene varias opciones. Número 1, siendo la hija del faraón, al encontrarse un niño hebreo, pues va a decir échalo al río, ¿verdad? Para cumplir la ley. Porque recordemos que ella se quedó ahí cerca, ¿verdad? Dice versículos 7 al 9, la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted? Voy a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ahora, ¿qué edad debería tener Miriam para tener esa brillante idea? Pero lo más importante, ¿cómo llegó a la conclusión de que la hija de Faraón no iba a matar al niño? ¿Cómo supo que se había compadecido de él? No lo dice. Pero una persona que está al tanto de lo que está pasando, ¿cómo puede llegar a la conclusión de que alguien tiene compasión de otro alguien? Por lo que ves, ¿dónde estaría el niño? En la cesta ya no estaba. Lo sacó de ahí. ¿Qué tuvo que haber hecho con el niño que le hiciera pensar a Miriam que desea conservarlo? Dijo, este huerco, cuídalo. No, tuvo que haber visto un gesto al menos de ternura, de amabilidad, que llevara a concluir a Miriam de que esta princesa no va a arrojar al bebé al río, sino que tendría planes de cuidarlo. Se acerca y le dice, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza hebrea? Ahora, ¿podría ella entrar a los territorios de la casa del faraón y llegar ahí, oye, ¿cómo ves? ¿Te consigo una señora? Eso no pasaría bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Lo que indicaría que no está en un lugar privado, sino que es un lugar público, al cual Jocabed tendría acceso, como cualquier otra mujer, y sabría con certeza que ese lugar no tendría cocodrilos, porque es un lugar donde se bañan las mujeres. Entonces, ¿qué edad tendría Miriam para que la hija de Faraón diga, está bien, consíguemela?
Se estima que al menos 15 o 16 años, según aquella cultura. Al menos esa edad. Entonces, le propone, quiere que vaya y le consiga una nodriza hebrea. ¿En quién está pensando Miriam? Pues en su mamá, ¿verdad? Qué inteligente. Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Conseguí esta señora, es la única que estaba disponible. La hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Entonces imagínate la alegría de Jocabed. Su plan de preservar la vida del niño funcionó mucho mejor de lo que ella esperaba. La hija del faraón ha decidido conservarlo. Partiendo de la fe que tenía Jocabed, ¿a qué conclusión llegas? Definitivamente, Dios tiene planes con este niño. ¿Qué probabilidad hay de que una princesa egipcia adoptara a cualquier niño hebreo cuando la ley es matarlos? Ninguna. Por eso sabemos que además de la obra de Dios, que sabemos que Dios es el que hace las cosas, pero siempre hay un medio por el cual las hace, la belleza de Moisés tuvo que ser un factor fundamental para que esta mujer decidiera traerlo. Recordemos, ante los reyes, ¿qué tipo de personas podían presentarse? ¿Cualquiera? No, lo mejor de lo mejor. O en cuanto a sabiduría, o en cuanto a belleza, o ambas cosas. Incluso los babilonios, cuando mandaron traer de entre los cautivos de Jerusalén a hombres idóneos para estar en el palacio, ¿en qué se basaban? En la belleza física. Daniel y sus 3 amigos eran hermosos y sabios. Necesariamente la belleza del bebé tuvo que tener un factor primordial para que la hija del faraón lo aceptara. Así que Jocabed se va a casa con su bebé. ¿Qué habrá pensado su esposo? Mira, ¿estás loca? ¿No se supone que lo quiere salvar? No, yo lo voy a cuidar y me van a pagar. Ya cuando esté grande, entonces lo voy a regresar. Hasta le pagan. Así que en ese momento Jocabed no le queda la más mínima duda de que Dios va a hacer algo grande con ese niño. Éxodo 2:10. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. No se nos especifica qué edad tenía Moisés cuando esto pasó. No sabemos si pasaron años. Sabemos que los niños eran destetados a los 2 años de edad. Si se contrató una nodriza, quizás nada más consistía en amamantarlo, pero no se nos especifica cuánto tiempo pasó. Después de eso, Jocabed cumplió y entrega al niño. ¿Qué hace que una madre entregue a su hijo así? ¿Qué pasó con la mamá de Samuel? Que no podía tener hijos. Y dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dar, te lo voy a dar. ¿Qué está haciendo Jocabed? Si ella tenía fe en que Dios iba a usar a este niño y se va a ir a la casa de Faraón y va a ser adoptado ahí. ¿Qué implica que sea adoptado ahí? Que va a recibir lo mejor de lo mejor, tanto en las comodidades materiales como en su educación. Vamos a Hebreos 11:22. Dice, así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Es decir, lo mejor de lo mejor. Jocabed cumple, entrega a su hijo, pero alberga la esperanza, la convicción de que Dios va a usar a su hijo. Así que aunque lo está perdiendo, realmente lo que está haciendo es entregárselo a Dios, para que Dios haga su voluntad con él. Cuando habla de Moisés, el hebreo es Moshe, y te lo dice nada más como nombre propio, israelita, líder, profeta y dador de la ley. Pero supuestamente proviene de Mashá, que se traduce como sacado de o dibujar. Bueno, cuando la mujer dice, yo lo saqué del río y por eso le pone Moisés, la teoría es que proviene de Mashá. Aunque hay algunos comentaristas que dicen que es una palabra egipcia traducida al hebreo.
y suponían que era Mosú y otras cosas que pues no tengo la más mínima idea, porque lo que dice aquí nada más es que proviene de Mashá. Probablemente era un nombre egipcio traducido al hebreo, o se le puso un nombre en hebreo, no sabemos, porque el niño era hebreo. Pero no hay nada que indique que nadie sabía que era hebreo, ¿verdad? No hay nada que indique que era un secreto que fuese hebreo. Lo que sí asumimos es que tuvo que haber sido de al menos 2 años de edad, que era normalmente el periodo de que un niño sería destetado, y al menos tenía 2 años cuando fue entregado a la casa de Faraón, donde lo educaron y lo criaron. Entonces, hasta aquí podemos saber que la familia de Moisés alberga una gran expectativa sobre lo que pasará con su hijo. Miriam, que es la que vio todo, tendrá seguramente una gran expectativa de lo que va a pasar con su hermano. Y eso es muy importante porque lo que sigue en este capítulo simplemente asume que entendemos lo que ha pasado con Moisés. Porque lo que sigue es que Moisés ya no quiere vivir en la casa de Faraón y defiende a uno de sus compatriotas hebreos. ¿Cómo es que él sabe que no es egipcio? No hay nada que indique que era un secreto. ¿Cómo es que él decide, aún en contra de la ley de quienes lo educaron, matar a un egipcio para ayudar a los hebreos? No tendría mucho sentido si no entendemos con detalle esto. Seguramente Moisés estaba consciente de la expectativa que había sobre él por lo que pasó con él. Se nos dice que era un bebé hermoso. Ya de grande nunca se menciona la hermosura de Moisés. Quizás se le quitó. Yo he conocido muchos así. Y estabas bien bonito de chiquito, pero nomás creciste y se acabó la gracia. No sabemos, ¿verdad? El punto es que era un bebé hermoso. Y eso tiene implicaciones importantes. Aunque Dios le dijo a Samuel, no te fijes en la apariencia porque yo escojo según el corazón, podemos ver que en el caso de Moisés, Dios también usó su belleza. ¿Verdad? Pero la buena noticia es que no se requiere ser bello, ¿verdad? Para que Dios te use, y ahí descansamos todos. Bueno, al menos yo. ¿verdad? O vas a decir, oye, ¿qué sienten los feos? O no me lo imagino, ¿qué se sentirá ser feo? Pero reconocemos que bíblicamente hablando, un valor, o era considerado algo valioso, la belleza, ya sea en las mujeres o en los hombres. Y tenía un contexto de algo divino. Ya no relacionamos lo divino, pero no negamos el efecto que tiene la apariencia física para con los demás. Como te ven, te tratan, ¿verdad? Si te vas vestido como doctor, la gente va a pensar que eres doctor, aunque no lo seas. En cierta forma, las personas que tienen una belleza física, que es algo curioso, porque la belleza es relativa, ¿verdad? Hay un dicho acá en México que dice, según el sapo la pedrada, o siempre hay un roto para un descosido, lo que nos habla de lo relativo de la belleza, ¿verdad? Alguien puede decir que una persona es hermosísima y otro dice, es lo más feo que he visto. Sin embargo, hay una especie de estándar, ¿verdad? Hay cierta belleza física que muchos reconocen como belleza física. Tiene que ver con contexto de culturas, de muchos rasgos físicos, es muy variante en todo el mundo, pero es algo que se preserva. Hay muchas ventajas en la belleza física, ¿verdad? E incluso peligros. Pero bueno, en el caso de este bebé, Dios la concedió para llevarlo donde ningún hebreo hubiese podido llegar bajo ninguna circunstancia. A ser instruido por el mismo Faraón o sus medios, sus sabios, aunque ellos no imaginan por qué, ¿verdad? El dirigente que Dios va a escoger lo está poniendo en lo mejor de lo mejor y luego vamos a ver que le va a demostrar que él no es nada y cuando está consciente de que no es nada, entonces Dios lo usa. Pero no podemos negar que toda la preparación que tuvo fue de vital importancia para todo lo que sucedió en el Éxodo. El apóstol Pablo, con las altísimas credenciales que tenía, Dios lo tuvo que humillar y una vez humillado, tenemos gran parte del Nuevo Testamento con una sabiduría sorprendente, obviamente dada por Dios,
pero que también proviene de todas sus credenciales. Entonces, hasta aquí vamos a estudiar este capítulo y si Dios quiere el próximo miércoles continuamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El contexto de aquel entonces es muy distinto al nuestro, ¿verdad? Leyendo lo que Dios permitió, lo primero que debemos concluir es que no debemos cometer el error de poner nuestros valores o los valores actuales en la cultura de aquel entonces. Matar a un bebé era algo no visto tan grave como nosotros lo veríamos. Dios lo condena igualmente, pero el contexto cultural no indica que eran considerados valiosos los niños. Más adelante vamos a ver cómo Dios hace justicia en este aspecto. Todos los egipcios, todos participaron en matar a los hijos varones de los israelitas. Vamos a ver que dentro de no mucho tiempo Dios va a hacer lo mismo con todos los egipcios, quitándole la vida al primogénito. Y en ese momento analizaremos cómo un Dios bueno le quita la vida a un niño. Por lo pronto, empezamos a ver, o quisiera que empezáramos a ver, de lo que nos preguntamos el miércoles pasado, donde aparentemente hay cosas malas que le están pasando a la gente buena, no es como pensamos. Lo que todos merecemos a causa de nuestra maldad es justicia, ¿verdad? Y si padecemos, si sufrimos, no nos habría de extrañar. No deberíamos verlo como algo raro. Es algo que puede ser fácilmente esperado, porque no merecemos nada bueno. En lugar de cuestionarnos por qué pasan esas cosas malas, deberíamos preguntarnos cómo un Dios bueno nos da cosas buenas cuando no las merecemos. Ese es el verdadero milagro, bro. Que Dios no nos dé lo que nos merecemos. Estamos acostumbrados a pensar, ¿por qué Dios me da esto si yo no lo merezco? Pensando en que me pasan cosas malas. Debe ser al revés. Si Dios es justo y un solo pecado es suficiente para condenarte, ¿por qué sigo respirando? ¿Me explico? En lugar de poner en duda a Dios, deberíamos partir de nuestra condición. Aún nos falta más información para ver lo que está pasando. Pero estamos dando pequeños pasos, al menos el día de hoy, ¿verdad? Entender un poco cómo era la gente de aquel entonces. Y que partiendo de lo que ellos hacen, Jocabed, no habría mucho problema en decir, si el bebé no hubiese sido tan hermoso, hubiera cumplido la ley. Algunos comentaristas consideran que quizás Moisés tuvo más hermanos antes que él, entre Aarón y Moisés. Pero quizás fueron echados al río. No podemos saberlo. El factor es que Dios usó la hermosura de este bebé para llevar a cabo sus planes. Así que quizás no estemos tan hermosos nosotros, pero Dios nos eligió, nos salvó, nos lavó y nos adoptó. Y aunque no parezca, nos está capacitando con lo mejor de lo mejor, que es Él mismo. Pareciera que a veces Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no, la Biblia dice que Dios corrige y disciplina a los que ha recibido por hijos. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Nos ha adoptado. Una analogía, ¿qué tiene que ver la hija de un faraón con un simple hebreo común y corriente? ¿Qué tiene que ver Dios con nosotros? Y sin embargo, por pura misericordia nos eligió. Y por eso debemos estar agradecidos. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque así como por medio de una mujer rescataste a Moisés de una muerte segura, tú nos rescataste, Señor, de la condenación segura. Sabemos que hemos pecado muchísimas veces. Por mucho merecemos la condenación eterna, pero a ti te ha placido, Señor, darnos la justicia de Cristo y perdonar nuestra deuda por su sacrificio y nombrarnos
hijos tuyos, a adoptarnos como tus hijos, Señor, dándonos lo mejor de lo mejor. No hablamos de riquezas materiales, sino de las celestiales. Acumular tesoros en el cielo es lo que dijo Jesús. Y lo que tú nos has dado, Señor, no tiene precio, no hay forma de pagarlo, no hay forma de darte algo a cambio, Señor. Gracias por todas tus misericordias. Gracias porque siendo personas sin nada especial, personas llenas de defectos y problemas, nos tomaste como hijos tuyos, Señor. Nos transformaste, nos limpiaste, Señor, y nos has dado una enorme herencia. Has prometido venir por nosotros y que moraremos contigo por toda la eternidad, Señor. Y no hay forma, no hay palabras para agradecer lo que nos has dado. Así que te rogamos que nos enseñes a pensar como corresponde de nosotros mismos y de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Enséñanos a entender, Señor, que nuestras acciones merecen castigo, merecen lo que sufrimos, merecen las consecuencias. No merecemos nada bueno, Señor. Así que enséñanos a no cuestionar por qué nos pasan cosas desagradables, sino al revés. ¿Cómo es que tú nos bendices? ¿Cómo es que siendo lo que somos, te ha placido darnos grandes y enormes privilegios, Señor? Guardas nuestra vida, guardas nuestros pasos, nos das salud, nos das bienestar, nos das seguridad, todo por amor a tu nombre, por simple misericordia. Así que, Señor, estamos agradecidos contigo. Enséñanos a hacer luz en las tinieblas, Padre. Poder hablar de ti a los que no te conocen. Poder hablarles de ti a los que creen que te conocen, pero no lo saben. Queremos, Señor, ser fieles testigos de tu gracia, de tu amor y tu poder. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahí, por favor. Sí. ¿Qué tal, hermano? ¿Sí me escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok. Con respecto a la fe de los padres de Moisés, ¿crees que podemos hacer una conexión legítima entre esta esperanza que tenían los padres con la promesa hecha al pueblo, o simplemente como una esperanza general de Dios va a hacer algo con este niño, o este niño es el cumplimiento de la promesa? O sea, ¿crees que podemos hacer una conexión directa con esta esperanza? O sea, de un Salvador en específico. Sí, o sea, debido a que casi todos los padres de Israel esperaban que en su descendencia se cumpliera la promesa, y dado que el escritor a los Hebreos dice que el mismo Moisés prefirió el desprecio del pueblo de Egipto y sus riquezas por causa del Mesías. Entonces, ¿crees que podemos decir que los padres de Moisés esperaban en Moisés el cumplimiento de la promesa, o era simplemente una esperanza genérica de...? Pues mira, creo que se podría deducir y concluir en una persona específica. Por ejemplo, lo último que se reveló es que de Judá vendría un rey. El asunto es que Moisés viene de Leví. La promesa era que Dios vendría a liberarlos. Entonces, es difícil decir que esperaban que el rey fuese Moisés, porque Moisés no tiene nada que ver con Judá. Pero si sabemos que Dios iba a liberarlos y ellos saben que Dios usa una persona o un medio para hacerlo, como José fue usado para salvar a los israelitas, se puede deducir que esperaban a un individuo en particular. No un rey prometido, porque vendría de Judá, pero sí alguien como José que los librara. Puede deducirse, aunque específicamente no estaba especificado. Entonces es válido que pusieran su esperanza en que en que Moisés sería el libertador. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Pastor,
Difícilmente escucha uno a personas cuando ven a un recién nacido, un bebé, decir que no es bonito, ¿verdad? Más las madres o los padres, ¿verdad? Ay, qué bonito está el niño, qué bonito está el niño. Bueno, es lo que yo he visto. Entonces, ¿por qué mi comentario, pastor? Porque los padres de Moisés, Dios les concedió la fe y por eso vieron hermoso al chiquillo en ese entonces. O yo digo, ¿cuál de esas dos suena más bíblico, pastor? O porque le vieron hermoso en lo que nuestra humanidad conocemos como hermosura, de ahí provino la fe, porque parece que yo entendí, a lo mejor lo entendí mal, de que porque era el niño hermoso, lo que nosotros conocemos como hermosura, que de ahí a ellos les vino la fe, cuando sabemos que más bien, no sé si me explique, o más bien sería, pastor, que por la fe que Dios les concedió a ellos vieron hermoso al niño, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que estaba feo, bonito o hermoso, pero yo a lo mejor entendí mal de que porque lo vieron hermoso ellos tuvieron fe. Eso a mí me cuesta trabajo entenderlo de esa manera. Bueno, acuérdate que la fe tiene que ver con ser persuadido con evidencia y argumentos. De manera que hablamos de fe, no de algo que simplemente crees a ciegas, ¿verdad? La fe no es ciega, porque ser persuadido tiene que ver con evidencia o argumentos. Así que cuando hablamos de que Dios concede fe, no lo vemos como algo que simplemente pasó así a ciegas, sino que si hablamos de el Evangelio es por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? Ahí es donde Dios nos da la fe, pero también la fe tiene que ver con la conversión y el nuevo nacimiento que tuvimos. Entonces, cuando hablamos de este bebé que dice que Éxodo no nos habla de fe, ¿verdad? Nos dice que vio que era hermoso y decidió preservarlo. El autor de los Hebreos interpreta de ese pasaje, ¿verdad? Que tuvieron fe por lo hermoso del niño. Si Dios da la fe, no la podemos ligar como una consecuencia directa de que era hermoso, pero sí lo tomamos como parte de, es decir, la fe que tienen ellos proviene también o son persuadidos por lo que ven en el niño. De otra manera, si eliminas el factor de la hermosura, estás hablando de una fe ciega, en la cual no existe en la Escritura. Abraham, cuando Dios le dice que le dará multitud, le dice, sal, mira las estrellas del cielo. Trata de darle evidencia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, así como Dios da la fe, también da el medio por el cual eres persuadido. Entonces no podremos desconectar la hermosura del bebé con la fe que recibieron, porque precisamente es la hermosura lo que persuade de que Dios va a hacer con algo, pero no como fe consecuencia de la hermosura. No habrá sido el único niño hermoso, ¿verdad? Pero es un medio que Dios usa para convencerlos de que Dios tiene un plan con él. ¿Me explico? Gracias. Tengo más, pero voy a ver si alguien va a... Ahora, y otra cosa, es cierto que muchos dicen que los bebés son hermosos, pero esto tenemos un concepto de esta mentira socialmente aceptable. Nunca le vas a decir a una persona, tu bebé está bien feo, aunque lo pienses, ¿verdad? Entonces, es una distinción, o es algo importante hacer la distinción, que la Biblia nos diga que Moisés era hermoso, a lo que hoy en día la gente diga de los bebés, ¿verdad? No tiene comparación, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? La actitud, bueno, no la actitud, lo que hizo la hija de Faraón, pastor, más que pensar que Dios le concedió fe para que hiciera lo que tenía que hacer con el rescate de Moisés, deberíamos verlo como más bien una desobediencia total para con su padre. ¿Por cuál de esas dos te inclinas más? O sea, ¿por qué ella obró de la manera que obró? Si sabía, creo yo, que estaba desobedeciendo a su papá, a su jefe, al faraón. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Que Dios le concedió fe a ella también? ¿O que más bien era una hija completamente desobediente, irreverente? No hay nada que indique que ella tuvo fe, ¿verdad? Pero acuérdate, lo vimos en el caso de Potifar y su esposa. Decíamos, ¿cómo es que su esposa acosaba a José? Y vimos que en el contexto egipcio, la esposa no era considerada como inferior o sumisa al esposo. Eran considerados como iguales, incluso eran muy libertinas. Podían tener distintas parejas sexuales y tenían mucha libertad. Entonces, bajo el contexto de lo que la mujer era, no hay ningún problema en que ella tome decisiones, aunque sean en contra de las leyes que su padre ha estipulado. Porque no se ven las mujeres egipcias como algo inferior al hombre, sino como iguales. Entonces, con la autoridad que ella tiene, ella podía mandar eso y nadie se lo podía impedir. No hubo ningún problema, por así decirlo. Gracias.
Tengo otra, pero si alguien más. ¿Alguien más tiene una pregunta o hay preguntas en línea? ¿Hay en línea? ¿Qué tal? Buenas noches. Dice, ¿Jocabed no estaba custodiada por los egipcios en el parto o cómo pudo esconder el bebé? Bueno, no se especifica, pero por lo que dijimos, de que eran muy rápidas, ella podía engañar a los demás diciendo que todavía estaba embarazada, ¿verdad? Digo, si una mujer no quiere que se descubra que su hijo ha nacido, pero todos la vieron embarazada, bueno, no puede simplemente decir que ya no tiene esa barriga, ¿verdad? Si vas a engañar a los demás, tienes que hacerlos pensar que sigue embarazada. Y puesto que eran rápidas para dar a luz, el bebé podía ocultarse y la gente no se daría cuenta que ya había dado a luz, pensaría que aún está embarazada. Entonces, bajo esa teoría, cuando se presenta ante la hija de Faraón, obviamente ella no se presentaría con la barriga, ¿verdad? Con el vientre. Se mostraría como una mujer que efectivamente es nodriza, de la cual se entiende que tiene poco tiempo que acaba de dar a luz, que sería lo más común, que pudiera amamantar al niño. Pero entonces, el camino más viable para que una mujer embarazada esconda a su hijo es simular que aún no se ha aliviado. No lo dice la Biblia, pero es algo que podríamos deducir sin mucho problema. Quizás no fue eso, quizás fue otra cosa, pero pues ya mi imaginación no da para más. Ok, otra dice, en la actualidad en Israel todavía se encuentran las 12 tribus. ¿Las qué, perdón? Las 12 tribus. Bueno, por lo que dice Apocalipsis, 144,000 de cada tribu, y viendo desde una postura futurista, eso va a pasar en el futuro, tiene que haber rastro de las 12 tribus todavía. Ok, dice, he escuchado que así como existe la bendición generacional, existe la maldición generacional, usando este texto. Dice, ¿es correcto? ¿Cuál texto? Pues no sé si se refiere a lo que lo que leímos el día de hoy, porque no me pone otro más. Bueno, no vimos ningún texto que diga que hay maldiciones generacionales, ¿verdad? Si con maldición generacional se refiere a que los hijos pagan lo que sus padres hicieron, Ezequiel 18 nos dice que eso no es así. Incluso Deuteronomio nos dice, no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, cada uno por su propio pecado. Eso deshace la teoría de que hay maldiciones generacionales. Ok, pero dice que ha escuchado que existe la bendición generacional. ¿Hay qué, perdón? Que dice que ha escuchado que existe la bendición generacional. La bendición. Sí. Bueno, es que las bendiciones patriarcales que vimos no era algo que humanamente hacían los padres para con sus hijos, sino que Dios usaba a estos hombres para comunicar lo que iba a pasar en el futuro, es decir, profetizaban lo que Dios iba a hacer. De manera que la bendición no era dada por ellos, sino por Dios a través de ellos. Pero que yo le diga a mi hijo, yo te bendigo a ti hasta la tercera y cuarta generación, la bendición y la maldición, dice la Escritura, no están en el poder de la boca humana, ¿verdad? Es Dios quien bendice o quien maldice. En el caso de Balaam, que le pagaban o le ofrecían dinero para maldecir, Dios le revela a Balaam, tú no puedes maldecir a quien Dios ha decidido bendecir, ¿verdad? Y al revés, tú no podrías bendecir a quien Dios ha decidido maldecir. Entonces, no hay humano sobre la faz de la tierra que tenga poder para bendecir o maldecir en ese sentido generacional. Yo puedo bendecir a alguien no de palabra, sino de acción, ¿verdad? Puedo ayudarlo, puedo hacerle un bien, pero yo no puedo decretar cosas sobre la vida de las personas porque no tengo la autoridad y ningún ser humano tiene la autoridad en sí mismo para hacerlo. Los que los patriarcas hacían era Dios por medio de ellos profetizando lo que iba a pasar. Sí, ok, es todo, gracias. ¿Queda tiempo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me ayudan con el micro, por favor? Ahí está. Pastor, es difícil que nos quitemos las imágenes de las películas que hemos visto donde vemos que una mujer va y deja al niño en el río, ¿verdad? Mira, en el pasaje que leímos hoy, dice, un varón de la tribu, de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Bueno, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, ahí no hay duda.
¿Quién es la que concibió y dio a luz un hijo? Pues Jocabed, la mujer. La esposa de Levita. Sí, muy bien. Aunque no tengo conocimientos de redacción, pero aún si los tuviera, sabemos que en el original no había signos de puntuación. Ujú. Ahorita vamos a entender por qué comento esto. Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Esa misma parte se nos menciona en Hebreos, y en Hebreos menciona a los 2 padres. Ujú. Dice, fue escondido por sus padres, menciona a los 2. Bueno, ahí va la pregunta. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Pastor, a lo mejor no tiene gran trascendencia lo que estoy preguntando, pero siempre he tenido esta duda. Porque hemos visto las películas donde la mujer, y a lo mejor tiene algo que ver con la pregunta que hicieron en línea, si empieza a hablar del varón, un varón de la familia de Leví, en la parte donde dice, pero no pudiendo ocultarle, tomó una orquídea, o sea, ¿quién nos asegura que fue la mujer, que fue la mamá, que fue Jocabed y que no fue el varón de la tribu de Leví? Y luego en el versículo 4, pastor, es muy parecida esta pregunta, dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Ujú. Si yo supongo, porque no lo sé, que Jocabed tenía hermanas y que Amram también podría tener hermanas, ¿por qué damos por un hecho que fue Miriam la hermana de Moisés? O sea, ¿por qué cuando dice, y una hermana suya, pues, ¿de quién estamos hablando? De Moisés. Sí, pero el texto comienza a hablar primero de un varón de la familia de Leví. E incluso cuando dice, y una hermana suya, pues ya no sé si se refiere a una hermana de Jocabed o una hermana del papá de Moisés, pero siempre pensamos que, la hermana de Moisés, ¿quién fue? Miriam. Sí, no sé si en otra parte de la Biblia lo diga, y te digo, pues no sé, no tengo conocimientos de redacción, pero las películas como nos lo presentan, pues a veces ya decimos, fue Miriam, ahí se ve, o fue la mamá. ¿Tú qué opinas de eso, pastor? ¿Quién Bueno, era la hermana? ¿A quién se refiere con la hermana suya? ¿Y quién crees tú que fue la que lo puso en el río? ¿Si la mamá o el papá? ¿O la Biblia no lo dice? Bueno, cuando dice el versículo 2, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió, ahí está hablando en singular y ahí el sujeto es la mujer, ¿verdad? No puedes hablar ahí del padre. En la carta a los hebreos habla de padres, pero porque están leyendo la Septuaginta, donde se menciona que el padre también estuvo de acuerdo. Pero recordemos, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees en el Nuevo Testamento que habla de los padres, está basándose en la traducción de la Septuaginta. Si tú lees nada más hebreos, habla en singular sobre la mujer. Ahora, en cuanto a la hermana de quién? Bueno, ahí en el texto no lo puedes deducir, pero nunca se menciona una hermana de Jocabed, pero sí se menciona Miriam, hermana de Moisés. Entonces, si el autor nada más habla de la hermana, se asume que se entiende quién es para el lector, ¿verdad? O sea, Moisés escribe, es Moisés quien lo está escribiendo. No pone el nombre de su padre, ni el de su madre, ni el de su hermana. Un criterio normalmente usado es cuando no se pone el nombre de la persona es porque es conocido a todo el lector. Entonces, si va a hablar de una hermana, su papá y su mamá, el lector, con la información que tenemos de lo que dice Éxodo, puedes deducir que la hermana no puede ser la tía de Moisés, porque la única hermana mencionada es Miriam. ¿Me explico? Entonces sería muy complejo pensar que siendo Miriam la hermana de Moisés, la única hermana mencionada en ese contexto, es decir, no es Miriam, es una tía de él, o sea, hermana de Jocabed, porque ya no tendríamos nada que nos lleve a concluir eso. Entonces, cuando yo digo que es Miriam, va basado en que la única hermana mencionada de Moisés es Miriam y nunca se menciona una hermana de Jocabed. Entonces, la interpretación más simple, considerando lo que el propio autor revela, es que cuando dice hermana, todos saben quién es. Cuando habla del hombre levita y su esposa, todos saben quién es en el contexto de sus lectores, ¿verdad? Ya en nuestro contexto nos extraviamos, pero leyendo el libro completo, puedes deducir que es Miriam. ¿Me explico? Más o menos. Bueno, es una explicación, no estoy tratando de convencerte. Se acabó el tiempo. Despedimos la transmisión en línea entonces. Gracias a todos los que nos acompañaron. Esta vez sí ya no hubo más preguntas. Los que escuchan o ven este video diferido están invitados a la sesión de los jueves a las 7 hora de México para atenderlos 1 hora y media con las preguntas que pueda tener el grupo. Si estás interesado en formar parte de ese grupo, en Facebook, en el video de Facebook,
escribe por favor solicitando que te manden los datos y por medio de un mensaje se te harán llegar. Gracias, espero que nos acompañen en la próxima transmisión.